Qué emocionante es la vida de los discípulos de Jesús. Espero que la tuya sea emocionante, porque seguir a Jesús para nada es aburrido. Yo tengo más de 42 años siguiendo a Jesús y todo he tenido menos aburrimiento, ¿sí? A veces he tenido sustos, a veces he tenido sorpresas, a veces he tenido algunas heridas, mil cosas suceden, pero aburrido jamás. Y fruto y resultados maravillosos para Dios, montón. Ese es tu destino. Esa es la razón por la que Jesús te llamó. No estés en la banca, no seas un observador. Métete a la tarea de ganar el mundo para Cristo junto con aquellos con quienes Dios te ha integrado en una comunidad de creyentes. Y si ellos están un poquito apagados, pues tú avívalos y tú ayúdales para que ellos también abracen la causa de Cristo, la emocionante causa de Cristo Jesús. Hoy vamos a leer acerca de un personaje que no habíamos visto antes. Es un personaje favorito mío en el libro de los Hechos. Así que oramos y comenzamos nuestra lectura. Señor, hoy vamos a descubrir que tú tienes muchas más armas, muchos más instrumentos escondidos y preparados de lo que nosotros nos imaginamos. Que tú no dependes de uno solo, que tú tienes a muchos, Señor, que te están sirviendo y que nosotros no lo sabíamos. Y cuando vamos descubriendo, Señor, entonces unimos fuerzas con ellos y la causa de Cristo avanza. Guíanos, Espíritu Santo, a leer este pasaje, Señor, para que nosotros también podamos unir nuestras fuerzas a la de todos aquellos otros siervos tuyos que tú has levantado para este tiempo. Amén. Hechos 18, verso 22. Cuando Pablo desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo ahí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Esto es lo que habíamos visto, de que Pablo no solamente predicaba el evangelio y luego pues a ver qué hacen ustedes. Él se hacía responsable. Eran sus hijos en el Señor. Así que o volvía a visitarlos o se quedaba un largo tiempo con ellos o les enviaba gente que podía ayudarles en su camino con el Señor. Así debemos hacerlo nosotros siempre. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Ahora, Alejandría era una ciudad en Egipto, en la costa del Mediterráneo, muy culta. De hecho, la más grande biblioteca de la antigüedad se encontraba en Alejandría. Y ahí había una gran comunidad de judíos. Ahora, Apolos era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Esto yo lo he visto muchas veces. Hombres y mujeres que captaron un pedacito del mensaje de Cristo y los cautivó y lo están predicando y sin embargo no han todavía aprendido o no han entendido todo el mensaje. Y sin embargo, un pedacito de Cristo es suficiente para mover a personas a hacer cosas extraordinarias. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Ahora, Apolos era una figura, era un hombre ilustrado, aparte era un hombre apasionado y convincente, y sin embargo se dejó instruir. Uno de los errores que podemos cometer en nuestro caminar en esta aventura es que cuando nosotros atrapamos una pequeña parte de la verdad de Cristo y tenemos algún don operando en nuestra vida, entonces ya no dejamos que nadie nos enseñe lo que nos falta. ¡Qué grande error! Todos necesitamos siempre estar abiertos a aprender porque Dios siempre tiene cosas nuevas. Y también queremos estar abiertos a ser corregidos,
porque todos a veces nos equivocamos. Así que Apolos, por eso es uno de mis personajes favoritos, se dejó enseñar. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Ellos reconocieron en Apolos un don de Dios, pero un don por sí solo no es suficiente. Necesita uno ser instruido, necesita uno ser pastoreado, necesita uno caminar bajo la autoridad del cuerpo de Cristo. Y Apolos lo hizo. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Es corto el testimonio de Apolos, pero qué importante. Un hombre con un don, con una capacidad, pero consagrada al Señor, pero enseñable. Un hombre que podía ser dirigido y corregido por otros. Que Dios nos conceda a todos nosotros ser así como Apolos. Y así nuestro mensaje será cada vez más poderoso y más fructífero. Me encanta cómo cierra Dios el testimonio de Él, de que Él ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Padre, ayúdanos también a nosotros a caminar como Apolos, Señor, utilizando los dones que nos das, pero dejándonos instruir, dejándonos guiar, Señor. Y de esta manera dar mucho, mucho fruto para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro siguiente estudio.